sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Bueno, en este espacio de diálogos que hemos incorporado al canal Prof. José María Aguerre, canal que no sería posible sin la presencia de mi gran amigo Héctor Maquilli, ¿no? Es decir, que me acompaña en la edición y también en estas entrevistas que vamos haciendo. Tenemos el honor de contar hoy con la presencia desde Bagdad del padre Luis Montes, un misionero del Instituto del Verbo Encarnado, que está cumpliendo en estos días sus 24 años en Medio Oriente, desde que fue enviado a Ortaz, allí muy cerquita de Belén, y habiendo pasado luego por Jordania, Egipto, por Irak, en Bagdad, y luego en Erbil, en el Kurdistán iraquí, muy cerquita de los territorios que eran del ISIS en aquel entonces, ahora nuevamente en Bagdad. Y hacemos esta entrevista, es decir, con el fin de que nos cuente un poco su experiencia a partir de las situaciones que estamos viviendo ahora. Muy bienvenido, padre Luis Montes, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, ¿cómo les va? Mira, Luis, es decir, estamos siempre relacionando las cosas con temas de mucha actualidad, ¿no? Y hace unos días escuchaba al primer ministro de Armenia decir que él podía terminar todo lo que estaba sucediendo en la región de Nagorno-Karabaj como en un nuevo genocidio a los cristianos. También junto con eso veía que el Observatorio para los Derechos Humanos para Siria, que está allí en Londres, y sobre todo Asia News, ¿no? Que son gente muy seria, es decir, confirmaban que habían ido 4.000 hombres del ISIS a la zona de conflicto, enviados por Ankara. Más allá, insisto, de que el objetivo tal vez de la entrevista es que nos cuentes un poquitito todo el tema de la persecución de los cristianos. Estas noticias fueron un poco el disparador que me llevaron a llamarte y a pedirte dialogar un poquito. ¿Cómo ves vos lo que está sucediendo, no solamente en Armenia, sino en toda la región hoy? Bueno, es interesante porque esto que está pasando allí ahora, este envío de yihadistas, pues son yihadistas, no son extremistas de la peor calaña, digamos, ¿no? Nos muestra un poco el modo que se ha repetido en los últimos años, ¿sí? La interferencia de potencias extranjeras, internacionales y potencias regionales en Irak, en Siria, allí ahora, y en otros lugares lo mismo. Hay como dos distintas, es como si fuesen dos tipos de actores. Uno, los que están buscando los intereses económicos, poder, petróleo, gas, etc. Y otros, que serían la carne de cañón, aquellos que ellos utilizan. Lo hicieron aquí en Irak, lo hicieron sobre todo en Siria, lo están haciendo en Libia, y ahora lo hacen también allí en Armenia y en Nagorno. O sea, uno dice, pero esto es una cuestión política. En Siria también decía una cuestión política, pero no era solamente eso. Pero la cuestión política son las potencias que están interesadas en recursos, pero utilizan extremistas musulmanes, yihadistas, de esos que hemos visto en los videos cortando cabezas, quemando viva gente, haciendo explotar gente, etc. Los utilizan como carne de cañón para sus intereses. Y es por eso que, en cierto sentido, es una cuestión política, económica, geoestratégica, y en otro sentido es una situación religiosa, ¿sí? De lucha de civilizaciones, de lucha de religiones, de persecución directa al cristianismo. Por ejemplo, estamos hablando de Turquía, ¿no? Turquía apoyó a los islamistas en Siria desde el principio. Arabia Saudita, Qatar apoyaron a los islamistas en Siria desde el principio, en Irak también. Turquía incluso los dejaba pasar libremente, les compraba petróleo a los del ISIS. Eso está todo absolutamente probado, ¿sí? Por intereses, ¿sí? Pero utilizando esta gente extremista. Y esta gente extremista lo que busca es, además de su propia riqueza, porque todos tienen un buen salario, es luchar una guerra santa contra lo que ellos llaman los cruzados, contra los cristianos.
Y es por eso que lo que pasa hay que denunciarlo y denunciarlo muy fuerte. Es notable que ahora Macron se ha hecho eco de esta realidad. Lo mismo que en Rusia se han hecho eco de esta realidad del uso de extremistas para masacrar al enemigo. ¿Sí? Esto es gravísimo y es muy triste que Turquía es aliado de Occidente y es muy triste que, porque es aliado de Occidente, Occidente no reacciona. Porque además Occidente tiene sus propios intereses en la zona y por eso no le conviene para nada el triunfo de los armados. Entonces, eso que se ve ahora aquí y que se ve tan claro, es lo que hemos visto nosotros aquí en Irak, es lo que se ha visto en Siria. Y es por eso que por una parte los países sufren por las injerencias extranjeras interesadas en los recursos y al mismo tiempo, movidos por esos mismos países, los cristianos sufren, en general toda la población, pero más general los cristianos, el terrorismo islamista, que es el que ha masacrado gente en toda esta región y lo sigue haciendo. Contanos un poco, Luis, porque desgraciadamente somos gente de muy corta memoria, ¿no? Y dependemos mucho de los medios y de cuando una noticia a veces es negocio o cuando no. Y por eso hay cosas que se olvidan muy rápidamente. Contanos un poquito de tu experiencia en Irak, ¿no? Desde aquel 10 de junio del 2014, donde tomaron la ciudad de Mosul y empezaron ese gran éxodo de cristianos, es decir, que fueron partiendo de allí. Con el ISIS, sé que estuviste muy cerquita, ¿no? Cuando estabas en Erbil de los territorios, pero sobre todo contanos un poquito de la experiencia que fue conectarse con esos mártires cristianos, con esos perseguidos cristianos durante todos esos años. Sí, yo preferiría hacer primero un pasito más atrás, y es hablar de lo que pasó antes de que el ISIS tome Mosul. Porque cuando el ISIS toma Mosul es cuando Irak vuelve a saltar a las noticias. Pero lo cierto es que la situación de Irak era caótica, económicamente hablando, la persecución de los cristianos era caótica de mucho antes. ¿Sí? O sea, yo llegué en el 2010, pero desde el 2003 en adelante, ¿sí?, la situación era un desastre con atentados todos los días. Estamos hablando que durante 15 años en Bagdad solamente había un promedio de 100 atentados por mes. Y nosotros eso lo vivimos en carne propia. Eso fue parte de nuestra realidad. En este momento ya no hay casi atentados, los hay, pero menos, muchos menos. Pero lo que voy es que la realidad de la persecución es muy anterior al ISIS. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando Occidente piensa en terroristas, piensa en el ISIS. Y aquí en Irak, el ISIS es un grupo más de terroristas. Hay muchos otros, ha habido otros antes del ISIS y habrá otros después del ISIS. La gente dice, ahora tenemos el ISIS, cuando sea derrotado, más adelante aparecerá otro ISIS. Es lo que dicen normalmente. Cuando yo estaba aquí en Bagdad, cada tanto escuchamos la noticia de extremistas que entraban en una casa de cristianos y masacraban a toda la familia. Simplemente a la noche entraban, rompían las puertas, masacraban a todos, mataban a todos, incluyendo los ancianos, incluyendo los bebés, a cada uno un disparo en la cabeza, y se iban sin robar nada. Entraban a matar cristianos, entraban a matar infieles. Y eso no salía en ningún lado. O sea, yo empecé mi trabajo en las redes, en los blogs, Amigos de Irak, etc. Yo lo empecé porque para mí era desgarrador, ¿sí?, darme cuenta que si un atentado no mataba a 40 personas, no aparecía en ningún diario del mundo. Era desgarrador escuchar, leer en los diarios occidentales un montón de estupideces y no estar hablando de las cosas realmente importantes, que se muriera la gente que uno quería sin que le importase a nadie. Esa cantidad de atentados era impresionante. A mí me lo dijo directamente una periodista en Chile. Me dijo, lo que pasa es que no podemos contar los atentados en Irak, porque son todos los días. La gente pierde interés. Y es terrible que así sea, ¿no? Es por eso que hay que hablar de toda esa situación, ¿sí?, y hay que hablar del paso previo a Mosul, que fue una cosa terrible. ¿Por qué? Porque durante meses el Estado Islámico fue avanzando, tomando pueblos y ciudades de lo que es la provincia del Anbar, aquí en Irak, ¿sí? Fue tomando pueblos y ciudades y no salía en ningún lado. Ustedes imagínense, ahí en Buenos Aires, que hay gente que va tomando ciudades acercándose a Buenos Aires, ciudades y pueblos, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 habitantes.
terroristas entran, masacran gente, y van a leer los diarios españoles y no sale en ningún lado. Y recién cuando toman Buenos Aires o cuando toman Rosario, recién ahí aparecen todos los medios. Por eso para mí es importante marcar esto, ¿sí? O sea, el tema de la guerra es terrible, ¿no? en muchísimos sentidos, y también en el sentido de que la guerra es como una moda. Cuando pasa algo, ahí aparecen noticias en todos los medios de un país. Y después esas noticias desaparecen y todo sigue igual. Igual o peor, y no ha cambiado nada. Entonces, cuando el ISIS finalmente toma Mosul, ahí saltamos a la fama nuevamente. Ahí vuelve a aparecer Irak en todos los medios de comunicación. Una ciudad de 1,5 millones de habitantes, ahí volvimos a las noticias. Y lo que pasó desde ese momento hasta ahora fue la continuación de lo que les conté antes, porque el éxodo de los cristianos empieza mucho antes. Cuando ellos se ven totalmente desprotegidos, cuando ven que van pasando los años de violencia, terrorismo, injusticias, la gente está cansada de sufrir y empieza a irse, y se van a donde los reciban. ¿Sí? Es muy difícil para ellos vivir esta situación. Con el ISIS eso se acrecienta, ¿por qué? Porque sobre todo el ISIS toma pueblos cristianos de la llanura de Nínive que ellos se sentían protegidos. Estamos hablando de pueblos que podían hacer actos de libertad religiosa que son imposibles en Bagdad o en la mayoría de las partes de Medio Oriente. Por ejemplo, hacer una procesión por las calles. Podrá parecer una cosa sencilla, pero para ellos es muy importante. Eran pueblos cristianos y ellos podían hacer una procesión sin que nadie les dijese nada. Cuando esos pueblos son tomados, ahí se produce un quiebre todavía mayor del que venía pasando, y la gente, entonces ahí la gente, muchísimos más deciden irse. Es como que ya no les quedaba nada, digamos, ningún lugar donde estuviesen seguros. Es como cuando el 2010 fue el gran atentado en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, 50 cristianos mártires masacrados, ¿sí? Cuando la gente en Bagdad se dio cuenta que no podía ni siquiera rezar en paz, hay muchísimos cristianos decidieron, ya está, nos vamos del país. Y cuando entonces el ISIS toma todos esos pueblos, ahí fue el último. Es como que derribaron el dique, y los cristianos se continuaron yendo más y más. Es así que había 1,5 millones de habitantes en el 2001, 2002, 1,5 millones de cristianos en Irak. Minoría, pero una minoría considerable, y ahora no deben quedar ni 200.000. No se sabe exactamente, no hay un censo, pero para mí son menos de 200.000. ¿Y qué ocurre? En países como el nuestro, donde por empezar la cultura es tribal, donde uno tiene la protección de la tribu, ¿sí? Y la tribu cuanto más poderosa es, le da a unos más derechos. Y además, en el mismo país donde las leyes no corren, porque hay una corrupción impresionante, los cristianos, que no son una tribu poderosa, son los más desprotegidos de todos. Luis, a todo nivel. Luis, Sí. estos cristianos tienen nombre, ¿no? Estos mártires que vos nombrabas decapitados, crucificados, o muertos en atentados. Recién recordabas el atentado donde yo me recordaba de Cristina, ¿no? Es decir, esas experiencias que vos viviste muy de cerca, ¿no? Fue una de las primeras que vos tuviste cercanía, ¿no? Es decir, con ella. Contanos un poco. Yo tuve cercanía con La familia. la gente, con las familias, porque el atentado fue en octubre y yo llegué en diciembre ese año. Pero yo tuve cercanía con la gente que perdió sus seres queridos ahí, o la gente que estuvo 4 horas ahí tomadas como rehenes, sufriendo lo indecible. Y la verdad es que es impresionante considerarlo, ¿no? Eso como tantas otras cosas. O sea, es impresionante notar la fe de esta gente, el valor de esta gente, la confianza en la providencia de esta gente, la capacidad de perdón que tiene esta gente. Es algo increíble escuchar a una madre perdonar al asesino que le mató a la hija, o a los yihadistas que le raptaron a su niña. Perdonarlos y sorprenderse de que uno se sorprenda de que han perdonados. Y dice, yo soy cristiano. Como diciendo, cristiana, soy cristiano, ¿cómo no voy a perdonar? Ese tipo de enseñanzas que nosotros vivimos es el evangelio vivo. Lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, ellos lo hacen. ¿Sí? Es el evangelio vivo, es el evangelio encarnado en personas concretas, personas como nosotros, con sus limitaciones, sus defectos, pero
que llegada a la prueba muestra una entereza que nosotros no tenemos. Padre, y en esto que está usted mencionando, ¿cómo se construye la contención espiritual? O sea, esa fortaleza de los cristianos que usted menciona, que son víctimas de atentados terroristas, que son gente que a las que lo matan a sus familiares, y usted dice que reaccionan con un acto de nobleza, de grandeza de corazón. ¿Cómo se ha ido construyendo esa espiritualidad tan fuerte sí, tan fuerte cristiana, ¿no? O sea, es obra de los sacerdotes, ya es toda una cultura de espiritualidad cristiana fuerte. ¿Cómo es eso? Mire, nosotros los sacerdotes tenemos poco que ver con eso. Es una obra manifiesta de Dios. Es una obra muy clara de Dios. Es la gracia, ¿sí?, que se derrama en los corazones de esta gente puesta a prueba, que los llena de bendiciones y los fortalece en momentos que parece que tuviesen que ceder. O sea, una vuelta me preguntaron a mí, ¿cómo les predica usted el perdón a gente que sufre tanto? Y yo digo, yo no tengo que predicarles del perdón, ellos me lo predican con sus vidas a mí. O sea, hay un antecedente que son siglos de persecución. Como les decía antes, estos terroristas de ahora no son los primeros, y los de hace 5 años no son los primeros. Esta gente ha sido perseguida toda su vida. Una vuelta un sacerdote me dice, en 1400 años no hemos tenido un siglo sin persecuciones violentas y serias. Y eso ellos lo tienen en su vida, ellos lo conocen. Eso es como el antecedente, pero cuando uno los conoce, uno ve personas normales. No es que uno dice, vamos allá al Medio Oriente y vamos a ver todos santos. No es así. Son personas normales. Son personas que uno tiene que predicarles un montón de cosas. Yo les decía una vuelta a los fieles de mi parroquia, estamos rodeados de gente que nos quiere matar y ustedes están peleando por tonterías, porque uno está enojado con el otro, cosas así. O sea, gente normal. ¿Sí? No tenemos que imaginar que son todos San Pablo, ¿no? Pero está el antecedente ese, está el hecho de que ellos tienen la fe en sus vidas de modo real. ¿Sí? Es extrañísimo, por ejemplo, que un cristiano aquí no lea la Biblia habitualmente en su casa. Es extrañísimo, es una excepción. ¿Sí? Ellos, el trato que tienen con la Virgen Santísima, por ejemplo, o sea, es el trato que tiene un hijo con su madre. Y uno dice, así tiene que ser en todos, ¿no? Y sí, pero no es así en todos. Es impresionante, o sea, me están contando cómo huyeron de su pueblo, cómo las balas les pasaban por encima de la cabeza, cómo algún vecino que tenían cerca cayó muerto, cómo llegaron a una ciudad que desconocían, mayoritariamente con una lengua que desconocían, porque en el Kurdistán se habla sobre todo kurdo y no árabe. O además muchos de ellos hablan arameo y el mismo árabe por ahí no les es tan natural. Me están contando todo eso, llorando, ¿no? Media hora contando eso y llorando. Y uno los escucha, se queda espantado las cosas que escucha. Y terminan diciendo, Dios es generoso. O sea, Dios no está nunca ausente de sus vidas. Pero a mí me parece que es sobre todo en la conjunción de dos cosas. Su piedad, como les acabo de decir, ese tener a Dios presente, su oración, su lectura de la Biblia, y la persecución misma. Esas son las cosas que lo hacen fuerte. Y por eso tenemos ejemplos increíbles, ¿sí? Y estamos hablando de cientos de miles de cristianos que perdieron todo, y ni uno solo que nos conste, ni uno solo renegó de Jesucristo. Uno lee en los primeros tiempos cómo había muchos cristianos renegados de Jesucristo. Aquí ni uno solo. Es realmente impresionante. Es ver en práctica lo que dice el Salmo, ¿no? ¿Sí? Hablando de Dios y los malvados, dice, el Señor se burla de ellos. ¿Sí? El Altísimo en el cielo sonríe. Porque Dios le da una fuerza a gente que
no tendría esa fuerza, ¿sí? Y tenemos mártires en vez de apóstatas. Y tenemos gente feliz en vez de la gente llena de cosas en Occidente y que no saben realmente vivir la vida. Y tenemos gente que en medio de los peores sufrimientos tiene una paz que es impresionante. A mí me ha pasado almorzar con cristianos ahí en las caravanas, digamos, en los campamentos de refugiados, ¿no? Recuerdo que almorcé con la familia de Mariam, esta niña chiquita que le hicieron un reportaje, ¿no? Es un espectáculo esa niñita, y yo quería conocer a sus padres, y pude conocerlos, los visité varias veces. Una vuelta fui a almorzar con ellos. No tenían casi comida para dar, pero querían que nos quedemos ahí. Yo recuerdo esto, ¿no? Además del problema de la persecución, de que habían perdido todo, el papá tenía problemas, había tenido una ACV, tenía problemas en los riñones, necesitaba operación urgente, no tenía plata, no podía dejar el campamento de refugiados porque si se iba a la ciudad tenía que alquilar y no alcanzaba la plata. Si se volvía a Caracol, no tenía un hospital para tratarse médicamente. Si usted piensa esos problemas, cualquier persona estaría nerviosa, ¿no? Yo almorcé con ellos en un clima de felicidad que no se puede creer. Y cuando me fui, yo notaba el calor de su fe en mi corazón. Era una cosa impresionante. O sea, es tratar con gente, ¿sí?, por la cual uno daría su vida gustoso por ellos. Porque son excepcionales. Ya les digo, Dios logró esos milagros permitiendo la persecución y bendiciendo su piedad. Yo creo que son impresionantes escuchar tus palabras y saber que lo que sucede en Irak, que lo que sucedió en Siria, que la presencia de ustedes es así, ¿no? Es decir, vos no lo vas a decir, Luis, pero ustedes con la hermana Guadalupe, también otra argentina que vivió el sitio de la ciudad de Alepo, han sido confesores de la fe, ¿eh? Han acompañado a la vida de estos mártires y de estos caídos, aprendiendo muchísimo también, pero dando muchísimo y dando un testimonio para nosotros desde la Argentina impresionante. Creo que lo que estás contando, que se expande por el mundo, ¿no? Hoy Nigeria es un lugar terrible, ¿no?, de persecución a los cristianos, China, la China comunista, es decir, Corea y tantos otros lugares más, pero desde Medio Oriente, de donde es tu experiencia, te hago una última pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde tan lejos por ellos? ¿Y qué es lo que ellos han hecho por nosotros? Porque creo que la segunda parte es la más importante de mi pregunta, ¿no? Es decir, entender lo que ellos hacen por nosotros nos ayuda a movilizarnos y, bueno, y a pedirte también, ¿no? Es decir, caminos para poder colaborar, para poder ayudar, porque por más que los medios hoy no lo tengan en un aspecto central, por más que hoy sea el virus y la pandemia lo que llene todos los diarios, esto sigue sucediendo, como vos decís, y puede seguir agravándose todavía más, sea en Armenia, sea en Siria, que no ha terminado la historia, sea con este papel de Turquía que hablábamos al principio. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué es lo que ellos hacen por nosotros? Como última pregunta, Luis. Bien, es muy notable que cuando lo que ellos nos piden a nosotros, para que nosotros pidamos a los cristianos extranjeros de afuera, son oraciones, ¿no? Como les decía, ellos viven su fe. Ayer fuimos a la fiesta de Santa Teresita, ¿sí? No somos muchos, no llegamos a 100 personas en la iglesia, es la fiesta patronal de nuestra catedral. Pero la alegría que había ahí, esa alegría profunda, esa alegría que tiene sus raíces en la cruz de nuestro Señor, eso nos hace ver realmente lo que es ser cristiano. Y como son realmente cristianos, lo que ellos quieren son oraciones, es lo primero que piden. Es lo que ellos se dan cuenta que más necesitan, porque todos se saben débiles, ¿sí? No hay aquí nadie que sea creído al respecto, ¿no? Nadie que va a decir, sí, yo sufrí esto, yo sufrí lo otro. Es más, se sorprenden cuando uno manifiesta asombro. Una vuelta yo le decía a una familia, no, acá en Occidente estaban asombrados como tantos cristianos, a pesar de la persecución, las torturas, etcétera, no abandonaron a Jesucristo. Y el hombre, ahí en el campamento de refugiados aquí en Bagdad, me miró así y me dice, ¿y qué opción había? Como diciendo, no se puede. O sea, para él era sorprendente que afuera estuviesen sorprendidos, ¿no? Entonces, oración es lo primero de todo, es lo primero de todo. Segundo,
difusión. Yo, por este punto en concreto, quiero agradecerte a vos, a ustedes, por esto que están haciendo. Porque estas cosas no se conocen, ¿sí? Estas cosas no se saben. Yo he visitado muchísimos países del mundo dando charlas sobre los cristianos perseguidos y siempre encuentro dos cosas. Primero, un absoluto desconocimiento. Estamos hablando de gente de parroquia, gente que va a misa, gente que participa activamente en la iglesia y no saben. Se sorprenden con las cosas que uno cuenta, ¿sí? Segundo, cuando uno las cuenta, uno ve mucho interés. Es decir, que si hubiese más difusión, la gente está interesada, al menos los cristianos están interesados, ¿sí? Mucho interés, mucha admiración, mucha compasión. Por eso es que la difusión es tan importante. Es importante para los cristianos perseguidos, porque más gente va a rezar por ellos, más gente podrá mandar su ayuda económica, que es lo tercero que quería decirles. Pero es importante para Occidente. Los mártires están despertando a Occidente, le están gritando en la cara: ustedes están dormidos. Despiértense, la vida es una cosa distinta de lo que creen. Esto es una preparación para el cielo y la vida es corta, ¿sí? Por eso es que la difusión, cuando ustedes decían hacer difusión con este video, compartiendo en las redes, dando a conocer, comentándolo en la universidad, en la casa, con los amigos, le están haciendo un bien a los cristianos perseguidos y le están haciendo un bien a las personas que escuchan. Tercero, algún tipo de ayuda económica si alguno puede. Porque ustedes se podrán imaginar que acá hace falta todo, ¿sí? O sea, estamos hablando de cientos de miles de personas que perdieron todo. Estamos hablando de gente que ahora no tiene trabajo. Estamos hablando de que si no se cambia la situación aquí en Irak, en el sentido de que se ayude a los cristianos a permanecer, se van a ir todos. En 10 años vamos a tener 10.000 cristianos, ¿sí? Hay distintos modos de mandar ayuda. ACN, por ejemplo, ayuda a la iglesia necesitada, pueden enviar a través de ellos. Pueden visitar nuestra página de Facebook, Amigos de Irak, y ahí tienen un link para mandar por PayPal o por vía bancaria alguna ayuda, o SOS Cristianos en Siria, también un Facebook nuestro. Cualquier ayuda sirve, ¿no? Cualquier ayuda sirve, por más que sea pequeña, porque nosotros necesitamos todo. Ellos necesitan todo. Y nuestro sufrimiento es no poder darles más. Oraciones, difusión, ayuda. Por el tema de difusión, yo los invito a sumarse al grupo Nazarenos Perseguidos. Es un grupo que creamos especialmente para gente interesada en la persecución a los cristianos. Ahí ponemos noticias todos los días, no solo de aquí de Medio Oriente, sino de todo el mundo sobre la persecución, ¿sí? Vos nombrabas Nigeria, nombrabas China, nombrabas ahora Armenia, Irak, Siria, pero está Pakistán, está Afganistán, está India, está Mali, está todo el Sahel. O sea, la cantidad de países que hay persecución es notable. Ni hablar de cómo empiezan ahora algún tipo de persecución ya más violenta en Occidente, con iglesias quemadas, iglesias vandalizadas, imágenes de nuestro Señor y de los santos rotas. Prácticamente todos los días están esas noticias y nosotros las traemos para que la gente conozca, para que la gente rece, para que la gente comparta. Porque uno de ustedes hace un clic y eso le llegó a 100 personas más. Y el bien que ha hecho solamente por un clic es enorme, ¿sí? Por último, el último modo de ayudar es ser mejores. ¿El ISIS qué es? El ISIS, el terrorismo, el yihadismo, ¿qué es? Es el triunfo del odio. Es el triunfo de odio a Dios, a Cristo, a su iglesia, a los cristianos. Para contrarrestar el odio, hay que acrecentar la caridad, el amor. Si cada uno de ustedes, después de esta charla, es un poquito mejor en la familia y con los vecinos, ¿sí? Dios va a llenar de bendiciones el mundo. Y por eso no es una tontera esto que estoy diciendo, no es decirlo, uy, tenemos que amar, qué lindo. Efectivamente, el amor transforma, ¿sí? Fíjense el bien que pudo hacer, por ejemplo, la Madre Teresa. Simplemente una monja de muy bajita altura, y toda arrugadita, y transformó tantas vidas. Estamos hablando de millones de vidas que transformó. Simplemente porque ella se dedicó a amar a Dios y por Dios al prójimo. Y en relación con esto pasamos a la segunda parte de la pregunta, ¿sí? ¿Qué recibimos nosotros los cristianos perseguidos? Ustedes saben, existe un dogma que es de la comunión de los santos. El bien que yo hago redunda en bien de toda la iglesia y de todo el mundo. Comunión de los santos. Si el bien que yo hago ayuda a los demás,
Si yo pasándole un vaso de agua a una persona que necesito, estoy trayendo bendiciones en toda la iglesia. Si nuestro Señor no se le pasa que yo le di un vaso de agua a alguien, yo pongo este ejemplo porque a veces en las conferencias me pasan agua, yo agradezco y ni siquiera me fijo quién es, pero Dios sí se fija quién es, y lo anota eso. Y lo anota que esa persona me dio un vaso de agua. Bueno, si todas esas pequeñas cosas, si traen bendiciones sobre toda la iglesia, ¿cuántas bendiciones están trayendo los cristianos perseguidos? ¿Sí? Que sufren el martirio, que sufren la persecución, que sufren la violencia, que se mantienen fieles a nuestro Señor. Por eso ellos no solamente necesitan nuestra ayuda, ellos merecen nuestra ayuda. Por último, una relación que siempre hago porque es realmente muy útil, ¿sí? Nuestro Señor dice, ¿no? Dice, el que dé un vaso, el que reciba un profeta reciba un discípulo por ser discípulo, recibirá paga de discípulo. El que reciba un profeta por ser profeta, recibirá paga de profeta. Nosotros podemos continuar y decir, el que ayuda a un mártir, ¿sí? Por ser mártir, recibirá paga de mártir. Cuando ustedes rezan por ellos, mandan una ayuda, difunden, ¿sí? Y pasa que algunas de esas personas que ustedes ayudaron de ese modo, ¿sí? Imagínense que mandaron 20 pesos y sirvió para que un hombre esté más tranquilo porque le podía dar leche a su hija, un cristiano le podía dar leche a su hija ese día. Y después ese hombre es mártir, ¿sí? Imagínense cuánto les estará agradecido él desde el cielo. Y si él estará agradecido, cuánto más nuestro Señor. El cireneo ayudó a Cristo obligado, y Cristo le concedió la conversión. Imagínense cuánto los va a beneficiar a ustedes si ayudan a los mártires. Muchísimas gracias, Padre. Es decir, muchísimas gracias por tus palabras. Y trataremos de difundir lo más posible este encuentro y también acompañar en la oración. Yo también soy miembro de Nazarenos Perseguidos y esperemos que mucha gente también se acerque a este movimiento de oración. Te pedimos desde Bagdad, para terminar, tu bendición. Bien, les voy a dar la bendición en árabe, por ser esta lengua en donde rezan tantos cristianos perseguidos. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Barakakum Allahul Qadir ala kulli shay. Al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh, al-Qudus. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo. Arenas del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria, ahora estoy de pie, aunque
que me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apuntala aquí la fe. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección, y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra NU en mi alma por Dios. Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mossul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas occidente come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección, y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra NU en mi alma por. Podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad. Frente a los clavos de tu ira, quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Soy nazareno, no muero, soy nazareno, y cuando muero, no muero. El filo de tu daga. Soy nazareno, no muero, soy nazareno, y cuando muero, no muero. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección, y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra NU en mi alma.